Saludos, mis cordiales y anhelados estudiantes. Yo los extraño mucho durante el tiempo que estamos a distancia. Hoy vamos a ver los prototipos textuales. Su facilitadora, Alicia Romero. Examinemos entonces este contenido de la redacción, prototipos textuales. Los prototipos textuales son una guía completa que nos permite identificar aquellos moldes o aquellas estructuras que utilizamos para construir diferentes textos. Cada tipo de texto, sea narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, dialógico y otros, tienen características muy particulares. La guía completa para la transmisión de mensajes, que de hecho es dinámico y también un tanto complejo. Los elementos del acto comunicativo, el emisor, el mensaje, el código, el canal, el contexto, el receptor y la retroinformación. Cada una de ellas, cada uno de estos elementos tiene un papel importante en el acto comunicativo. De hecho, nosotros podemos identificar por qué son importantes estos prototipos textuales y respetar que existan todos estos elementos comunicativos. ¿Por qué? Porque al expresar nuestras ideas, debemos primero organizar el pensamiento. Con eso podemos entonces pensar en alcanzar una comunicación efectiva, porque si transmitimos esa información de manera clara y precisa, adaptándonos a las necesidades del lector o de los oyentes, entonces vamos a producir textos que van a facilitarnos la comunicación y deja de ser una simple descripción hasta llegar a ser un complejo argumento. Los prototipos textuales van a encontrar factores que pueden influir de manera positiva o de manera negativa en esta acción de la redacción. Barreras probablemente pudieran ver en el contexto, en la relación que hay entre el emisor y el receptor, o también que pueden aparecer a través del canal comunicativo. Los 5 prototipos principales que vamos a ver acá está el narrativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo y el dialógico, como ya les he mencionado. De hecho, hay características muy importantes de estos prototipos textuales. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra intención comunicativa? ¿Cómo vamos a estructurar ese mensaje? Y por supuesto, ¿qué lenguaje vamos a utilizar? En este aspecto está la importancia del proceso comunicativo, justamente establecer relaciones, resolver conflictos, transmitir conocimiento, influir en los demás. Disculpen. Les hablábamos de las barreras, porque hay barreras físicas, fisiológicas, semánticas, psicológicas, sociales y culturales. ¿Cómo podemos superar las barreras de la comunicación? A través de la claridad, la concisión, la escucha activa. Nosotros tenemos el hábito malo, incorrecto, de no tener una escucha activa. Antes de que nuestro interlocutor termine con la idea, nosotros estamos asumiendo lo que probablemente va a decir. Esto que produce una confusión en el mensaje. Desarrollar la empatía, tener paciencia.
Si algo no nos queda claro, solicitar aclaración para retroinformarnos, adaptarnos a los contextos, mostrar respeto y cuidado con la comunicación no verbal. En ese proceso, nosotros vamos a encontrar la codificación, la transmisión, la decodificación y la retroinformación del mensaje. Hay acciones, por ejemplo, en estos principios de comunicación, organizar las ideas, elegir con mucho cuidado las palabras que sean adecuadas, respetuosas y que sean pues el vínculo correcto para expresar nuestras ideas de manera coherente y lógica. Hay principios claves en esa construcción de textos y en esos principios del acto comunicativo. Claros y concisos, coherentes, cohesionados, con adecuación en el lenguaje, en las palabras y, por supuesto, la corrección. De hecho, cuando nosotros tenemos la oportunidad de practicar correctamente estos principios de comunicación y también de construcción de textos, cumpliendo esas normas, esas reglas que además son básicas, vamos a definitivamente alcanzar una comunicación efectiva. Cuando se habla de coherencia, es el sentido lógico de lo que tenga ese mensaje que estamos compartiendo, el sentido lógico. Y cuando se habla de cohesión, es la unión entre las ideas. Podemos usar conectores gramaticales, por ejemplo, sin embargo, además, en conclusión, cuando ha llegado el momento de terminar nuestro mensaje. Si es que hay una cantidad enorme de conectores gramaticales según la intención comunicativa. Hay un momento en esa redacción, en esa construcción de textos escritos, hay datos que no podemos perder de vista: la gramática y la ortografía, como la puntuación. Las reglas gramaticales debemos aplicarlas correctamente, escribir las palabras sin errores ortográficos, porque la ausencia de una tilde puede causar un cambio drástico en el sentido del mensaje. Y por supuesto, apoyarnos en los signos de puntuación de manera adecuada. Recordemos que estos signos de puntuación son la forma de cómo escribimos, separamos las ideas, descansamos en la escritura y descansamos en la lectura, porque los signos de puntuación son para la lectura, son para leer. Los prototipos, estos prototipos textuales, yo los veo como la guía completa. Modelos, estructuras, organización del pensamiento. Podemos hacerlo de diferentes formas y cumplir con esa intención comunicativa que buscamos. Las funciones del lenguaje. Y esto es un tema sumamente interesante. Porque, ¿qué queremos comunicar? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? ¿Sea de manera oral o de manera escrita? Cada vez que hablamos, cada vez que escribimos, lo hacemos con un propósito específico. Y ese propósito justamente es el que viene a definirnos y a determinar cuál es la función que va a predominar en nuestro mensaje. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? De hecho, los lingüistas han identificado varias funciones que se han determinado principales dentro del lenguaje.
Puede que existan otras clasificaciones y de hecho otros matices, pero los más comunes que vamos a encontrar, por ejemplo, la función referencial o informativa. Con ella buscamos solamente transmitir una información objetiva sobre la realidad. La emotiva o expresiva, expresar sentimientos y emociones y también estados de ánimo. Pero con la función apelativa o conativa, buscamos influenciar en el receptor, persuadirlo y también incitarlo a actuar de diferentes o de determinada forma. La función poética o estética, expresión de la belleza. El mensaje utilizado recursa aspectos literarios, creando sensaciones de belleza, de estética. Los poemas, las canciones. Y también, fíjense, todos estos lemas y este eslogan publicitario que pudiéramos ver. Ahora, la función fática. A través de esta función buscamos establecer, mantener y también interrumpir el contacto con nuestro interlocutor. Por ejemplo, los saludos, las despedidas, la simple pregunta en un teléfono, ¿me escuchas? O en un sitio donde haya mucho ruido, ¿me escuchas? Estamos haciendo aplicación de la función fática. Ahora, cuando hablamos del lenguaje mismo, de las reglas y de los usos que se da de esas reglas en el lenguaje, estamos hablando de la función metalingüística. Cuando aplicamos términos que hemos localizado en el diccionario, hablar de las conversaciones sobre el significado de las palabras, o sea, buscar esos aspectos de qué significan las palabras, cuándo se llevan las tildes, cuándo se coloca una coma. Eso es función metalingüística. Y en un momento podemos hacer la aplicación de algunas o de varias de estas funciones del lenguaje. Porque justamente ellas se combinan. La función del lenguaje no necesariamente se van a aparecer de forma aislada, se van a entrelazar. Se van a entrelazar para que nosotros tengamos la posibilidad de expresarnos y que nuestro interlocutor nos descodifique, o sea, entienda el mensaje como nosotros lo queremos comunicar. Ahora, en cuanto a ese proceso y esos niveles de la lectura, hagamos un viaje por el mundo de estas letras. La lectura es un proceso complejo, involucra múltiples habilidades cognitivas. Va mucho más allá de simplemente decodificar letras y palabras. Porque para comprenderla en la profundidad que se requiere, es importante analizar esos procesos y esos niveles que intervienen en ella. Por ejemplo, cuando se habla de decodificación, convertir los símbolos gráficos, en el caso de la redacción, las letras, las palabras, las oraciones, convertir esos símbolos gráficos y darle sentido o a los fonemas, es decir, a los sonidos. Y que recordemos asociar, necesitamos asociarlos, el significado y el significante. Cuando hablamos de la comprensión en estos niveles de lectura, vamos ya a construir el significado global de la información que hemos recibido, sea oral o sea escrita. ¿Cómo lo vayamos a interpretar? Va más allá de una comprensión literal, es decir, letra a letra. Eso implica inferir significados que están implícitos. Tal vez
no están específicos, por eso se dice que va más allá de la comprensión literal, de la comprensión letra a letra de ese mensaje, sino que hacemos la aplicación de conocimientos previos, hacemos una relación de la decodificación de significado y significante y entonces como receptores vamos a dar la interpretación, para lo cual llega el momento de la respuesta. La reacción personal, sea del lector o de nuestro oyente, mostrando emoción, conocimiento o también comportamiento. Y por último, pues, este aspecto de la evaluación, con el que nosotros podemos juzgar la calidad del texto o la calidad auditiva, la veracidad, la relevancia y también su unidad. Niveles de lectura. En los niveles de lectura tenemos el literal, que es el nivel básico. Los niveles de lectura van dirigidos hacia la profundidad con la que comprendemos un texto. Se pueden distinguir varios niveles. El primero que les muestro es el nivel básico. Ese nivel básico consiste solamente en comprender el significado explícito, no interpretativo, no inferido, explícito de esas palabras y de esas oraciones. Se responde, por ejemplo, a preguntas directas como, ¿qué dice el texto? En el aspecto inferencial, nosotros estamos hablando de ir más allá de lo explícito, como nos dice el aspecto literal, ese nivel literal. Va mucho más allá de lo explícito. Ya aquí se requiere deducir información que no está claramente o directamente expresada en el texto. Se responde tal vez como ejemplo a una pregunta, ¿cómo quiere decir el autor o qué nos quiere decir el autor de ese texto con esa comunicación expresa? El aspecto crítico. En el aspecto crítico ya aquí se involucra la evaluación del texto de manera objetiva, analizar los argumentos, identificar posibles sesgos y también nos facilita la emisión de un juicio valorativo. Después de ese nivel crítico, tenemos el nivel apreciativo, la experiencia emocional, la experiencia estética que pudiera producir la lectura. Ahora, en este nivel creativo, que aquí se implica utilizar esa información del texto para generar nuevas ideas, resolver problemas y crear pues, textos propios. Acá tenemos los factores que influyen en la comprensión lectora. Conocimientos previos, vocabulario, estrategia de lectura y también contexto. Todos estos factores que influyen en la comprensión lectora pueden mejorarse a través de, por ejemplo, leer regularmente, variar géneros de lectura, hacer preguntas no necesariamente a otros, podemos hacer un ejercicio de práctica para la comprensión lectora, haciéndonos preguntas, generando preguntas, no tipo cuestionario, porque no nos vamos a evaluar, nos vamos a relacionar para que nosotros, asimismo, tengamos una idea de qué tanto, en qué nivel estoy de la lectura, subrayando, tomando notas, destacando ideas principales, esas ideas que también se desprenden, ¿verdad? Y atrevernos a discutir con otros compartiendo ideas acerca de lo que hemos leído. Es importante atrevernos
en ese proceso de la lectura, considerarlo como dinámico, como complejo, que implica, de hecho, habilidades y niveles de comprensión. Porque cuando logramos estar claro, lograr la claridad en ese proceso y en esos niveles, entonces vamos a poder mejorar nuestra capacidad para comprender y también para disfrutar los textos que hemos estado leyendo. Importante. Leer a conciencia es también considerar si desconocemos el significado de determinada palabra dentro de un texto. Tenemos la obligatoriedad de preguntarle al diccionario de RAE, diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Si tenemos la duda del uso correcto de signos de puntuación, preguntarle a la gramática de RAE. Lo importante es aquí hacer un vínculo entre lo que estamos observando, lo que estamos presentando y lo que busca el autor del texto. Y al final nosotros vamos a estar en la posibilidad de la creación de nuestros textos personales, que lo vamos a ver en otra presentación de clase. Nos despedimos reiterando, recordemos, tenemos el vínculo del foro para dudas, aclaraciones y aportes. Pasen ustedes una linda vida. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta pronto.